Muy bien, bien. Yo ya comencé a grabar. Miren, todavía nos falta rematar algunas cositas de la parte de integrales. ¿Listo? Vamos a procurar hacer esto en esta primera sesión, 40 minutos. Entonces, nosotros estudiamos el teorema fundamental del cálculo en la última reunión, que dice que lo siguiente, vamos a usar este teorema hoy para concluir algunos resultados por ahí interesantes. ¿Listo? Entonces dice que si usted tiene una función f minúscula continua en el intervalo AB, en intervalo cerrado AB, entonces a partir de esa función f minúscula se puede definir una función de acumulación. Eso es lo que vimos. Hicimos inclusive algunos ejemplos la última clase. Entonces definamos, por ejemplo, defina f mayúscula como la integral desde un número, por ejemplo, en este caso desde a hasta x. ¿Integral de quién? De f. F de t de t. Función de acumulación. Todo esto tiene sentido. Que si f es continua, nosotros demostramos que es integrable en AB. Y si una función integral en AB es integrable en cualquier AX, donde X está entre A y B. Entonces, si definimos esa función de acumulación, esa f mayúscula, ocurre que la derivada de f mayúscula es f minúscula, pues. Esto fue lo que demostramos. Lo hicimos de una manera informal primero y luego con un poco más de rigor, explotando fuertemente la continuidad de f minúscula, ¿no? Esto fue por una parte lo que estudiamos, ¿sí? Y nosotros vimos otra, digamos que podemos llamarlo así, primer teorema fundamental del cálculo y segundo teorema fundamental del cálculo. El segundo teorema fundamental del cálculo decía lo siguiente. Segundo teorema, TFC es teorema fundamental del cálculo. Decía que en caso de que usted tenga una función, la misma hipótesis, ¿sí? Una función f minúscula continua en AB y con antiderivada. Voy a colocar la hipótesis aquí más bien. F, de nuevo, continuo en intervalo AB. Y ella tiene una antiderivada, ¿sí? Entonces, esa es la primera hipótesis. Lo otro es que existe una función f mayúscula definida también en AB, ¿sí? Tal que, entonces, es antiderivada de f minúscula. Entonces, tal que f' de f mayúscula es igual a f minúscula. Esa es la hipótesis. Se supone que existe esa f. Entonces, el teorema dice que si usted quiere hallar la integral de a b de f de x, lo que ustedes ya saben, ¿cierto? Intuitivamente todos. Esa integral es igual a la antiderivada que usted conoce, evaluada en el extremo superior de la integral, menos f en a. Lo que uno hace todo el tiempo, ¿no? Que uno dice que si la antiderivada es f mayúscula, esa integral es igual a f de x cuando lo evaluamos en a b. ¿Sí? Lo que hacemos siempre. Esos son los dos teoremas que estudiamos en la última reunión, inclusive con su demostración. ¿Listo? Entonces, usemos estos resultados para obtener algunos otros resultados, pues. En especial, por ejemplo, podemos estudiar hoy, por ejemplo, el método de integración por partes. Se deduce inmediatamente del segundo teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Método de integración por partes. ¿Sí? Integración por partes.
Entonces, es la formulita, una formulita que inclusive hay una mnemotecnia para recordar este método, ¿no? Método de integración por partes. Los estudiantes de ingeniería generalmente la recuerdan así, ¿sí? Como esta formulita, miren, que es así. La integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Es el método de integración por partes. Si yo la defino aquí entre a y b, entonces esto sería u por b evaluado entre a y b. Y aquí, la integral de a hasta b. Método de integración por partes. Entonces, ¿de qué trata y cómo se demuestra y qué tiene que ver el segundo teorema fundamental del cálculo aquí? Entonces, nosotros, por ejemplo, sabemos que si yo tengo el producto de dos funciones, en esos casos es que se debe usar esta fórmula o este método, ¿no? No tengo producto de funciones. Entonces, sabemos que yo tengo el producto de dos funciones derivables. La derivada del producto sigue esta ley, que inclusive creo que la demostramos aquí en clase cuando vimos derivadas. La derivada de la primera, la segunda sin derivar más, la primera sin derivar, por la derivada de la segunda, el segundo factor, ¿no? Ahora imagínense ustedes que yo integro a los dos lados. Supongan que f y g son funciones derivables. ¿Qué puede suponer eso? F, g son funciones derivables definidas en un intervalo a b hacia r. Listo. Entonces, esto es cierto, esta regla. En virtud, bueno, yo puedo integrar aquí a los dos lados por la igualdad. La igualdad se preserva con respecto a x. Aquí puedo usar linealidad e integrar cada factor, cada término, perdón. Y se preserva esa igualdad. Listo. Y aquí es donde entra a jugar un papel el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Porque el segundo, estoy integrando la derivada de una función. Entonces, ¿cuál es una antiderivada de f por g prima? ¿Cuál sería la antiderivada? Entonces, esto a su vez es igual a su antiderivada f por g. ¿Sí? Tendría que colocar f de x por g de x, pero se entiende. Evaluado entre a y b. ¿Sí? Por el segundo teorema fundamental del cálculo. Listo. Por lo tanto, esta última línea, no, yo podría escribir esto así. Esto es igual a la integral de a a b. Esto del lado derecho pues sigue igual de f' por g por dx más la integral de a por b por eje f por g' de x. Y si yo quiero despejar esta integral en esta última igualdad, esta integral de aquí, esta última, entonces vamos aquí a la primera parte de la pizarrita esta. ¿Qué me quedaría? Un segundo. Entonces, llegando aquí, despejando esto que subrayé, me queda que la integral de a a b de f por g' por dx es igual a f por g. Este producto evaluado, que es una antiderivada en los extremos de integración, en virtud del segundo teorema fundamental del cálculo, menos esta integral que pasó a restar porque estoy despejando esto. Integral de AB. Y esa es la fórmula de integración por partes. ¿Sí? Solo que en los libros generalmente aparece como la escribí aquí entre paréntesis, ¿no? En los libros de ingeniería principalmente. Pero es simplemente redefinir todo. Redefinir. Aquí es así. F' por dx.
¿Listo? Si yo quiero que me quede así como está entre paréntesis, hago unos cambios de variables y nada más. Por ejemplo, miren, esta fórmula la hemos tenido paso a paso, realmente de forma bastante intuitiva, ¿cierto? Ahorita vemos alguna aplicación de eso. No resolviendo una integral, sino, por ejemplo, cómo quedaría el teorema de Taylor. Hay una fórmula que es el teorema de Taylor con resto integral. Y que ese residuo que queda al final no sea la derivada enésima de la función evaluada en un punto por allí cualquiera que no sabemos cuál es, sino que el residuo se pueda calcular por medio de una integral. ¿Sí? Esa es la versión integral del teorema de Taylor. Ahorita podemos analizar eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué cambios debo hacer para que esto quede escrito como ustedes lo ven generalmente en un libro de cálculo para ingeniería o en las aplicaciones o donde sea? Para que esto quede más bonito, así se ve feo. Entonces definamos esto, miren. Definamos U, la función U igual a F, ¿sí? Y definamos la función B igual a G. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuánto es la derivada de U con respecto a X? Pues como U es igual a F, pues es F'. ¿No? ¿Y cuánto es la derivada de B con respecto a X? Pues como U es igual a G, esta derivada pues es lo mismo que prima. Y aquí, tratando este cociente como si fuese un cociente de cantidades infinitesimales. Aunque en principio esta notación de Leibniz es un símbolo compacto, pero es común en ingeniería en todas partes que los que trabajan en ecuaciones diferenciales y todo, que traten eso como si fuese un cociente y no un símbolo compacto. Y eso funciona bien, pues. Entonces dB es igual a G' por dx. ¿Sí? Entonces esta integralcita aquí, esta primera parte, en términos de U y dB, se puede escribir como aparece tradicionalmente en los libros, ¿no? Ya se puede escribir así. La integral de AB de F, pero F es U. Y aquí aparece G' por dx, eso es dB. ¿Sí? Y eso es igual a F por G, es decir, U por B, evaluado entre AB menos la integral de AB. Y aquí, si yo analizo estos dos términos, F' por Gx, eso es de U. Perdón, F' por dx es de U. Miren aquí, esta igualdad. Es igual a de U por B. Y esta es la tradicional, ¿no? ¿Sí? Como dicen por allí los ingenieros, ¿no? Interacción por partes, ¿qué es? Ah, una vaca no se viste de uniforme. ¿Se han escuchado esa? O hay otras, ustedes conocen otras. Una vaca no se viste, esta S se viste, esto aquí se viste de uniforme. Así es que como yo estudiaba en la universidad hace 10 años, en el 2000, bueno, en el 2010 yo entré a la Universidad del Valle. Allí los de ingeniería decían así, una vaca no se viste de uniforme, ¿no? Los amigos de ingeniería. No sé cómo lo están recordando hoy día. La fórmula de integración por partes, pues. Y se deduce del segundo teorema fundamental del cálculo. Bien. Bueno, ahorita veamos otros teoremitas aquí que pueden ser interesantes, curiosos. Un teorema. ¿Tienen preguntas? Con gusto, todas bienvenidas. Teorema. Llamémosle a este del valor medio. El valor medio. Para integrales. ¿Sí? Para integrales. Aquí hay algunas propiedades interesantes. Antes de cerrar este ciclo de las integrales. Teorema del valor medio para integrales. Entonces, son varias afirmaciones, ¿no? Estas afirmaciones se hacen basadas en dos funciones. Cuando tiene F y P, funciones que van del intervalo AB cerrado, ¿sí? En R.
¿Listo? Y supongamos que f es continua, una función continua, y la función p no necesariamente es continua, entonces pidamos nomás que sea integrable. Integrable. Que tenga integral y ya. Integral. Solo eso. O sea, que tenga integral de Riemann. ¿Sí? Entonces, una primera afirmación que podemos hacer es la siguiente. Primero, el primero es que la integral, también coloquemos así. Primero, será lo primero. Existe una constante C perteneciente a B. A ver, me ayuden a demostrar, a ver qué le ocurre para demostrar lo que voy a decir. Existe una constante C perteneciente a B, tal que mm, la integral de A hasta B de f de x. Esta integral tiene sentido porque f es continua, por lo tanto integral por dx es igual a f evaluado en C, ¿sí? Por b menos a. ¿Listo? Mire, este es el teorema del valor medio para integrales, una primera versión. ¿Listo? ¿Cómo puedo probar eso? ¿A alguien se le ocurre una idea? ¿Sabe que cualquier integral que usted tenga, ella es igual a la longitud del intervalo por la función f evaluada en algún punto por allí? C. ¿Listo? Es como decir, por ejemplo, que si usted tiene la gráfica de f entre a y b, usted sabe que la integral de AB de f de x es esta área bajo la curva, ¿cierto? Entonces, es como si existiera una altura uniforme. No alcanzo el espacio por aquí. Como si existiera una altura uniforme, que es ese f de c, tal que toda esta área bajo la curva es simplemente el área de un cuadradito o de un rectángulo. Y mire, es f de c por b menos a. Base por altura de f de c. Bien, preguntas, ¿alguna idea para demostrar este resultado? Eric o Daisy. ¿Se entiende intuitivamente qué ocurre? ¿Sí? Bueno, aunque este resultado es teórico, ¿no? Porque miren, si uno está haciendo una integral, el problema, aquí dice, existe esta constante, ¿no? No dicen cómo la obtienen. Sí, es un problema que garantiza la existencia, pero si uno va a hacer una integral, pues más bien calcula la antiderivada y ya, para saber cuál es la constante. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se demuestra este resultado? Fácil, miren. La demostración se puede hacer aquí donde están estos dibujitos. Cerramos por aquí con un cuadrito y demostremos eso, a ver cómo nos va. Este teorema me parece chévere porque nos hace recordar cosas que ya hemos visto aquí en el curso. Sí, demostración. Primero, defina la función de acumulación de f minúscula. Entonces defina f de x mayúscula igual a la integral de a de x, ¿sí? De f de t de t. Así. ¿Listo? Bien. Pues esta función tiene derivada. Claro, es diferenciable. De hecho, su derivada de f es la misma de esta, ¿sí? Por el teorema fundamental del cálculo. Primer teorema fundamental del cálculo. En virtud de eso, esa función es derivada. ¿Listo? Así que esta función f, esta función de acumulación está definida en el intervalo AB cerrado.
Por ejemplo, esta f mayúscula evaluada en A, pues me da 0. Y esa f mayúscula evaluada en B, pues me da esta integral. Bien, como ya es diferenciable, por el teorema del valor medio, miren, pues, lo recordamos aquel viejo amigo olvidado, teorema del valor medio. ¿Qué pasa? Que existe una constante C en AB, tal que ocurre que aplicado pues a F mayúscula, F evaluado en B, menos F evaluado en A, es igual a F' evaluado en SC por B menos A. Sí, sí. Eso es por el teorema fundamental del cálculo. ¿Listo? Ya sabemos que F mayúscula evaluado en A es 0. Que sería la integral de 0 a 0. ¿No? Perdón, de A hasta A. F evaluado en A igual a 0. Entonces esto es 0. Entonces, ¿qué me quedaría? Que f de b es igual a f' evaluado en c por b menos a. Pero f de b es esta integral. Entonces me están diciendo que esa integral es igual a f mayúscula prima evaluada en c, pero eso es lo mismo que tener f evaluado en c por b menos a. Acaba la demostración. Acaba de demostrar que f de b es igual a eso. Se acabó. ¿Sí? Entonces el teorema del valor medio para integrales. Un resultado curioso. Aplicándole el teorema del valor medio a la función de acumulación f mayúscula. ¿Listo? Vamos a ver otra versión, otra afirmación interesante en este teorema, con las mismas hipótesis que están allí. ¿Listo? Entonces, ¿qué otra afirmación puedo hacer? Sí, miren. Vamos a hacer otra afirmación. Y yo hago la afirmación y demuestro instantáneamente. Entonces, afirmación 2. La integral. A ver, me dicen de pronto si tienen alguna idea para esta parte. La integral de AB de F por G, no, por P, perdón, de F de X. Este producto de funciones es integrable. ¿Por qué? Porque F es continua, entonces es integrable, P es integrable, y nosotros demostramos en clase, creo que fue, que el producto de funciones integrales es integrable. ¿Sí? No es una demostración trivial eso. Entonces, F de X por P de X por de X es integrable. Y esta integral es igual a F evaluado en C. Sí, en C más bien. Listo. Por la integral de A a B de Px por dx. ¿Sí? Esta es una versión más general del ítem anterior. ¿Listo? Porque, ¿quién es este C? Permítanme terminar aquí para algún C. Para algún C. En el intervalo AB abierto. Miren que esta versión es más general que el ítem anterior. Porque si nosotros aquí consideramos una función P integrable, por ejemplo, si P de X fuese la función idénticamente igual a 1, constante igual a 1, entonces me quedaría que la integral de A a B de f de X por dx es igual a f evaluada en C para algún C entre A y B por la integral de A hasta B de 1 por dx. Y esta integral es B menos A. Entonces, cuando Px es idénticamente igual a 1 en AB, tenemos el resultado anterior, pero es una generalización. ¿Listo? Entonces, ¿cómo demuestro esto ahorita?
Entonces, veamos, pensemos un poco en la demostración de este resultado. Eh, Hagamos lo siguiente, miren, como f es continua, podemos suponer, aquí tengo que suponer algo adicional, ¿sí? Y es que P no cambia de signo en AB, ¿sí? P no cambia de signo para que el resultado funcione. Este teorema está en el libro de Lima, está en portugués. Sí, P no cambia de signo. O es decir, que P siempre es mayor o igual que cero o menor o igual que cero, ¿listo? Para que esto pueda cumplirse. Bien. Creo que es que les muestro el libro de Lima. Sí, por aquí lo tengo. Sí. Vamos a ver. Yo estaba leyendo por acá arriba, por la otra sección. Vamos. Mm, Lima tiene que decir algo así como P no muda de sinal, algo así en portugués. ¿Cómo se la van ustedes con el portugués? ¿Bien o no? Muy parecido al español, ¿no? Tienen que ir a hacer un curso de grana de limpa para que lo afinen en portugués. Yo ni sé dónde está este teorema que estoy demostrando aquí en clase, pero yo sé que está aquí en Lima. Listo, entonces P no puede cambiar de señal, de signo, pues. Luego lo buscan. Entonces creo que tienen este libro, ¿no? Entonces miren, sin pérdida de generalidad, supongamos que P siempre es mayor o igual que cero. Vamos, es una hipótesis adicional que tengo que colocar en este ítem nada más. P siempre no cambia de signo, entonces supongamos la positiva siempre. Bien. Ahorita sí como demuestro el resultado por fin. Entonces, como f es una función continua en un conjunto compacto, que es AB, ella toma un valor máximo y un mínimo. Entonces, ella está entre un m minúscula, ¿sí? Y un m mayúscula, su máximo y su mínimo, supongamos. ¿Sí? Entonces, tengo esa desigualdad, ¿sí? Ahora, por el hecho de que P no cambia de signo en AB, por eso es que yo requería la hipótesis, yo puedo multiplicar por P en todas partes en esta desigualdad. Y entonces colocar aquí PX y se preserva, pues. ¿Sí? Por eso es importante esa hipótesis. ¿Sí? Se preserva. ¿Listo? Ahorita puedo integrar a los dos lados, en las tres partes de esta desigualdad, ¿sí? Y la integral como respeta el orden, ¿sí? Un operador que si f es menor que g, la integral de f es menor que la integral de g. ¿Sí? Entonces yo tengo esto, miren. Yo hago estas demostraciones para ir adquiriendo habilidades, trabajando con estos numeritos. Esta integral eh, entre a y b es menor o igual a la integral de AB de f de x por p de x. ¿Listo? Sí, menor o igual a m mayúscula eh, igual a m por la integral de AB de f de px por dx. Listo, tengo esa desigualdad. ¿Y eso para qué me sirve, no? Yo quiero probar esta igualdad aquí, pero tengo acotada esta integral por izquierda y por derecha, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? A ver.
Miren, si ustedes quieren mirar, miremoslo así para que se vea más claro lo que está pasando. ¿Listo? Lo que pasa es que tenemos la integral de... Todo eso son números, ¿sí? Porque P es integrable. Entonces, imagínense que tenemos la recta numérica. Y por aquí está m veces la integral de a b de p por dx. ¿Sí? Ese numerito. Y por acá está m mayúscula, integral de ab de p por dx. ¿Listo? Tenemos este fenómeno. Y en la mitad pues, de estos dos puntos, no en la mitad, pero sí entre ellos, entre esta cantidad y esta cantidad, aquí está pues la integral de AB de F por P. ¿Listo? Está aquí. Entonces, ¿qué ocurre? A ver. Como, a ver, tiene que, como F es continua, ¿sí? Tiene que existir algún número C, porque miren que esta cantidad, esto es un número, la integral de AB de P por dx, esto ya es un número, ¿sí? Un número fijo ya. ¿Sí? Esto ya es un número fijo, es la integral que existe. ¿Sí? Entonces, ella está ponderada por el mínimo de F y el máximo. ¿Sí? F, por ser continua en AB, ella toma todos los valores entre este mínimo, entre M minúscula y M mayúscula. ¿Listo? Entonces, entonces ya tiene que existir un F de C, o sea, un C tal que el F de C por la integral de AB de P por dx me dé exactamente este punto que está aquí. ¿Sí? Es decir, me dé exactamente esta integral. ¿Listo? Por la continuidad de F. O sea que ahí se garantiza eso. Se tiene que decir, porque puesto que F es continua, existe un C tal que F al avance multiplicado por esa integral es igual a este valor que está entre esos dos números. ¿Listo? Y se acabó el teorema, pues. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces ahí tenemos. Entonces, este acotamiento es importante para poder mantener esa conclusión y se requiere que eso no cambie de signo. Si F fuese negativa, las desigualdades aquí serían al contrario. ¿Sí? Pero de todos modos el argumento sigue siendo válido. Entonces nomás se pide que no cambie de signo. ¿Listo? Entonces, tenemos ese resultadito. Bien. ¿Qué otra cosa podemos decir así chévere? A ver. Vamos a analizar Taylor. 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 Podemos analizar de Taylor. Miren, si usted, supongamos que consideremos Taylor en un caso muy particular. Una función phi que está definida solamente en el intervalo 0,1 a r. ¿Listo? Y supongamos que ella tiene n-1 derivadas continuas en el intervalo y tienen derivada enésima en el intervalo 0,1. Si existe, no sabemos si es continuo. Entonces nosotros hemos visto esta fórmula, que phi, perdón, que phi evaluado en x con las hipótesis que les digo, ¿no? O sea, las hipótesis son que, recuerden cuando estudiamos esta parte, que la derivada de orden n-1 continua en 0,1 y la enésima existe. Esta es la derivada de orden n. Existe en AB.
Entonces, phi x, si hacemos una expansión de Taylor alrededor de 0, se puede escribir así, como la sumatoria de m igual, no me acuerdo qué letra usamos. Podemos decir, si quieren escribámoslo así, es igual a phi x igual a phi evaluado en 0, más la sumatoria de m igual 1 a n menos 1 de la derivada en m décima de phi en 0 sobre m factorial por x a la m, x menos 0, pues x a la m, más aquí un residuo aquí que era la derivada n décima de f, evaluado en un numerito que llamamos x1, en Apóstol estaba así. Este x1 está entre 0 y x, ¿sí? X1 sobre n factorial por x a la n. ¿Sí? Entonces, esta era la parte polinomial. Este es el polinomio de Taylor. Y aquí hay un errorcito. ¿Sí? Listo, o sea que uno puede decir que phi x es aproximadamente este polinomio si ignora eso. Entonces, la idea es que reescribamos este errorcito acá como una integral. ¿Sí? Que se le llama esto versión integral del teorema de Taylor. Sí, se llama así. Bien. ¿Cómo podemos hacer eso? A ver, usando lo que hemos aprendido hasta ahorita de integrales. Entonces analicemos un caso con mucho detalle, ¿no? Noten lo siguiente. Por ejemplo, phi evaluado en 1 se puede escribir como phi evaluado en 0 más la integral de 0 a 1 de phi prima de x por dx. Esto es cierto, ¿no? Porque la integral de phi prima es phi evaluado en 1 menos phi evaluado en 0, se cancelan y queda phi 1 igual a phi 1. Esto es cierto. ¿Sí? Mire que esta integral que me quedó aquí, yo la puedo reescribir de otra forma. Es un truco aquí, un truco que por eso los libros de análisis, ¿no? Definamos, por ejemplo, f igual a 1 menos t y g igual a phi prima. Entonces, esa integral que encerré entre paréntesis se puede escribir como menos la integral de 0 a 1 de f prima. ¿F prima qué es? Como f lo definí igual a 1 menos t, f prima es menos 1. Con el menos de aquí me queda más. Por g, que es phi prima, por g, por dx. Y esto es igual a phi evaluado en 0 más. Y esa integral que me quedó ahí entre paréntesis, puedo resolverla usando el método de integración por partes. ¿Listo? Y por ahí voy a obtener una formulita interesante. ¿Sí? Entonces, como nos va a cortar la llamada, ¿cómo sería esa integral por partes? ¿Cuánto daría esta integral que está aquí por partes? Revísenlo en estos 10 minuticos de pausa y ya continuamos. Y con esto rematamos